Perfecto, excelente. Bien, vamos a conocer la plataforma IsoTools y vamos a repasar varios de los puntos ¿Aló? que nos ha ido comentando Jimmy. ¿Aló? ¿Sí? Creo que Jimmy... Listo, entonces para empezar a interactuar con la plataforma, desde cualquier explorador, vamos a digitar una URL. Cada persona del equipo, en base al cargo o rol que desempeñe, tendrá un acceso, ¿no? De esta manera ingresará y al ingresar los va a llevar al escritorio de IsoTools. La idea de la plataforma, si bien es una herramienta modular, puede tener varias aplicaciones, hoy vamos a conocer más en específico la gestión de inspecciones, pero la idea es que sea una solución integral y de esta manera cada persona, según el cargo, rol, responsabilidades, puede interactuar con las diversas aplicaciones. Es decir, no todos van a tener todos los permisos, según ello van a poder consultar, registrar, realizar tareas, entre otros, ¿no? Al ingresar a la plataforma, van a interactuar, como les contaba, con el escritorio de IsoTools. De esta manera, de esta vista inicial, podrán ver el logo de su organización. Dependiendo de qué aplicaciones sean parte del proyecto, pueden ver acceso directo a estas aplicaciones. Cada uno de ellos va a poder administrar las mismas. En la parte superior tendrán un buscador de aplicaciones. Luego pueden contar con un mapa de navegación, que en la práctica es una imagen diseñada por ustedes, pero que nos permite hacer un hipervínculo a los diversos módulos. Desde aquí entra la personalización. Si bien IsoTools es una herramienta bastante sólida funcionalmente en lo que es un sistema de gestión, nos basamos en las buenas prácticas para poder brindarles esta funcionalidad. Luego el segundo apartado son las aplicaciones, ¿no? Por aquí puedo ingresar a módulos como auditorías, mejora continua, hallazgo de checklist, entre otros módulos del sistema. Y para las empresas que tengan alguna certificación, habrá una aplicación para la gestión desde el mapa de procesos y poder interactuar con las aplicaciones, ¿no? Entonces, este vendría a ser una vista general de la plataforma, poder interactuar hacia los procesos, pero ya hablando específicamente sobre la gestión de inspecciones, que es uno de los módulos, todo va a nacer de un administrador, ¿no? Va a haber un administrador para generar y crear y así como editar los checklists que tengamos o que necesitemos, ¿no? Desde este administrador, como observarán, podemos crear checklists para auditorías, checklists en la parte de seguridad, para inspecciones de tipo, por ejemplo, vamos a ver, de extintores, de operaciones. Entonces, todo tipo de checklists vamos a poder generar por aquí. ¿Qué funcionalidades nos va a otorgar la plataforma? Además de tener la versatilidad de poder crear todo tipo de checklists, el hecho de poder trabajar con y sin internet. De tal manera que si estamos en una ubicación y sin internet, no hay ningún problema. Vamos a poder realizar la inspección, levantar la información, las respuestas, las fotos, los audios en campo y luego vamos a poder sincronizar la data. ¿Qué más nos ayudaría? El hecho de poder contar con la geolocalización, es decir, los puntos que vayamos a auditar pueden ser proveedores, sedes, ubicaciones, equipos, entre otros, podemos darles unas coordenadas y de esta manera darles una distancia máxima a la cual está este punto y de esta manera poder ejecutar o no la inspección, ¿no? Entonces nos deja esa trazabilidad, cuál es nuestra posición y de esta manera que nos permite ejecutar el checklist. Una vez hayamos configurado el checklist que necesitamos, ya podemos ir al aplicativo móvil. Desde el aplicativo móvil, es una aplicación que lo tenemos disponible para sistema operativo Android, sistema operativo iOS. Cada persona ingresará con su acceso, les mostrará los checklists que tiene posibilidad de ejecutar. El usuario seleccionaría el checklist y a partir de ello, por aquí me está pidiendo la localización, y a partir de ello me aparecerán los puntos que podemos auditar o inspeccionar. En este caso son procesos, ¿no? O áreas, llamémoslo así. Y al seleccionar la misma, dependiendo el inicio del checklist, podemos indicar al usuario que debe contestar todas las preguntas o de repente algunas preguntas o grupos de preguntas puede él indicar que no las va a contestar, ¿no? A eso va a depender de ustedes, si va a ser obligatorio o no. De esta manera dejamos estos tres grupos, vamos a darle clic a comenzar
Seleccionamos el primer grupo de preguntas y aquí aparecerán los criterios, ¿no? Criterio 1, la respuesta que es configurable, puede ser tan práctico como cumple o no, u otros niveles de respuesta. Lo interesante es que en la configuración inicial vamos a poder determinar qué respuestas nos van a generar un hallazgo. Entonces, de repente tenemos una ponderación del 1 al 5 y determinamos que los valores de 1 y 2 son los que nos debe generar el hallazgo de la inspección. Vamos completando las respuestas, vamos seleccionando cada una de ellas, agregando las evidencias, fotos al instante o de la galería de imágenes, agregando audios, así como comentarios, y vamos transitando por todo el grupo de preguntas, ¿no? Vamos contestando cada una de ellas. Interesante también que cada criterio puede tener un peso diferente. También algún criterio puede ser bloqueante a mi inspección. Esto quiere decir que de repente tengo 30 criterios a evaluar, pero basta que uno de ellos no lo cumplamos, entonces finalmente no voy a poder pasar mi inspección y nos aparecerá un mensaje, ¿no? Indicando que no hemos pasado la misma. Al finalizar también podemos activar el campo de firmas, de tal manera que podemos agregar nuestra rúbrica, que irá justamente en el informe, y si deseamos también podemos agregar más firmantes, ¿no? De repente el inspector, el inspeccionado. Luego, si hemos culminado y tenemos acceso a internet, le damos clic a este botón. Si tenemos que hacer una pausa en la inspección, le damos clic a este botón y luego podemos retomarlo. Si por algún motivo no tenemos acceso a internet, dada la ubicación, entre otros, ya cuando estemos conectados en nuestros datos o en zona Wi-Fi, le damos clic a sincronizar y envía todos los checklists que tengamos pendientes, ¿no? Entonces, la ejecución de checklist la vamos a hacer desde este aplicativo móvil. Si queremos consultar otro checklist, por ejemplo, podemos ir aquí, auditoría de proveedores. Le damos un clic, seleccionamos, en este caso, la sede, nuevo diagnóstico. Vamos a contestar todo este grupo de preguntas, por ejemplo. Le damos clic en comenzar y vamos al conjunto de preguntas que necesitamos, ¿no? En este caso, vemos si cumple o no, ¿no? Dependiendo lo que sea más práctico y sencillo para nosotros. Agregamos las fotos, audios, y así vamos transitando por todo el conjunto de preguntas. Y nuevamente al finalizar, podemos agregar los firmantes que necesitamos, ¿no? Ellos agregarán su firma para el reporte respectivo. Entonces, esto es lo sencillo. Todos los criterios los vamos contestando por aquí, y de esta manera, cuando hayamos culminado, ya nos va a generar los informes y los hallazgos que necesitamos gestionar. Entonces, esa sería la manera de cómo hacemos el registro de información. Si queremos ir a un ejemplo, ya que estábamos hablando de auditoría a proveedores, podemos ir por aquí. También es interesante que al finalizar la inspección no necesitemos ir hacia este administrador y descargar el reporte. En automático puede ser enviado por correo electrónico a las personas que necesitemos, ¿no? Puede ser al auditor, al inspeccionado, podemos agregar un correo electrónico allí en el aplicativo móvil hacia los correos que necesitamos que lleguen. Entonces el envío de los informes puede ser en automático. Vamos aquí a seleccionar uno de los puntos que hemos auditado. Hay 21 ejecuciones de la auditoría. Vamos a diagnósticos realizados y aquí vemos algunos de ellos, ¿no? Los que se encuentran en color azul son los que todavía están en estado abierto. En color rojo es lo que ya se ha culminado. Vamos a ir a la segunda parte. Y de los que se han culminado, si deseamos, puede haber una reevaluación, como vemos aquí, ¿no? Algunos puntos que hayan quedado pendientes o que hayan generado hallazgos, podemos reevaluarlos. Y aquí vemos dos opciones, resultados e informes. Si vamos a resultados, nos mostrará finalmente los puntos que se han inspeccionado, quién fue el evaluador, en qué fecha lo hizo, en qué ubicación se encontraba, cuántos puntos están correctos, cuántos están incorrectos, qué nivel de cumplimiento alcanzó la auditoría. Por aquí la respuesta, los comentarios, las evidencias, y así con cada uno de los criterios, ¿no? Toda la información va a quedar plasmada por aquí con las evidencias del caso. Ahí vemos las evidencias, los comentarios, el no cumplimiento y los firmantes, ¿no? Entonces, este reporte que vemos por aquí, bastante detallado, lo vamos a también a poder descargar desde aquí en un Excel o en un PDF, ¿sí? Tal cual nos llega por correo electrónico. Si retornamos
Aquí ya no los resultados, sino el informe. Entonces, por defecto, también nos puede enviar este informe de resultados, ¿no? El nivel de cumplimiento, 97%, pero ya nos hace un comparativo, un gap análisis por grupo de preguntas. Habían 5 grupos de preguntas y vemos aquí cómo nos muestra ese nivel de madurez o los resultados que se han alcanzado. Y luego por aquí, los resultados ya por grupo. Cada grupo de preguntas tenía un siguiente nivel y aquí lo vemos detallado por cada subgrupo de preguntas, ¿no? En este caso, grupo de preguntas 2 y cuáles eran los 3 niveles vinculados. Entonces, esta es la información y resultados que podemos también descargar y que se nos puede enviar de forma automática vía correo electrónico, ¿no? Es darle un clic y listo, ¿no? Que nos aparezca el informe que necesitamos. Y este es el ejemplo que nos llega por correo. Ya vimos cómo se generan los reportes, también hay una manera que nos genera un reporte adicional de seguimiento a los hallazgos, por ejemplo, lo vamos a ver en el módulo específicamente de reports. Y los resultados van a viajar a la plataforma. ¿De qué manera? Para ello, habrá un módulo de gestión de hallazgos de inspecciones, gestión de hallazgos de checklist, y dependiendo los checklists que necesitemos, pueden tener un tratamiento diferente. ¿A qué me refiero? Cuando ingreso a esta primera aplicación llamado hallazgos, de checklist obviamente, nos aparece una vista inicial, ¿no? Puede ser que aparezcan aquí la codificación del hallazgo, en qué sede, equipo, cuál fue la descripción de este hallazgo, qué nivel de criticidad se le otorgó ya en el análisis. ¿Y esto por qué? ¿En qué fase se encuentra? ¿Cuántos días abierto tiene este registro? Sucede que en la plataforma, ya para hacer gestión de los hallazgos, vamos a encontrarnos con la herramienta que nos permite la personalización, ¿no? En este caso vamos a ver para el mismo ejemplo de hallazgo de inspección dos formas diferentes de cómo vamos a gestionarlo. Por un lado tenemos esta metodología, este procedimiento de gestión de hallazgos, por ejemplo, de auditorías. Aparecerán aquí los hallazgos de las no conformidades de auditorías, alguien que tendrá que hacer un análisis, tendrá que hacer un análisis de causas, plan de acción, verificar las tareas, verificar la eficacia, puede haber una acción inmediata, evaluar las lecciones aprendidas y el cierre. Esto puede ser el camino luego de haber hecho el checklist para mis auditorías, pero para el caso de equipos quizá necesitamos algo más práctico. Necesitamos reportar los hallazgos del equipo y luego un plan de acción directamente para ver las acciones que necesitamos tomar con el equipo y lo que se ha evidenciado, ¿no? Entonces, la forma como vamos a gestionar ISO Tools va a depender de nuestro procedimiento y la plataforma se va a adaptar a esta complejidad, ¿no? Y de esta manera, cuando ingresemos a uno de los hallazgos que necesitamos gestionar, en el sistema nos aparecerá la información centralizada, cada persona del equipo va a tener una responsabilidad. ¿Y esto por qué? Como observarán, hay un conjunto de fases según ese flujograma que les contaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ISO Tools? En cada una de las etapas vamos a poder determinar quién es ese siguiente responsable. ¿A qué me refiero? En el caso de mantenimiento, yo hago la verificación, la inspección, y en la siguiente etapa tiene que llegar un correo al jefe de mantenimiento para que defina qué colaboradores de su equipo tendrán que hacer las tareas, ¿no? Entonces, como observarán, en cada uno de los recuadros en celeste definiremos o preconfiguramos quién es ese cargo o rol responsable, qué información debe complementar en cada etapa, y de esta manera la persona, llenando los campos obligatorios, podrá ejecutar las actividades y poder transitar al siguiente responsable. De igual manera, ¿de qué manera nos ayuda la plataforma con el seguimiento y que las tareas no queden solamente planificadas? Es en el hecho de que podemos darles una fecha límite, ¿no? Imaginemos, para ejecutar una revisión de un hallazgo, una auditoría, le podemos otorgar 3, 4 días. De esta manera la persona puede recibir notificaciones de seguimiento vía correo electrónico en base a la periodicidad, de repente que necesitamos que sea diaria, interdiaria, cada 2 días, entre otros, y es allí donde la plataforma nos va a ayudar. También el hecho de que si alguna tarea llegase a la fecha límite, podemos activar el escalamiento de notificaciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varias aristas que gestionar en materia de sistema de gestión, pero ya la plataforma nos va a alertar cuando algo importante, algo clave, nos esté realizando. Entonces, son opciones que nos da el sistema, y estas opciones que les voy contando, no solamente nosotros lo vamos a configurar, sino dentro del proceso de implementación,
ustedes van a ser capacitados si en caso quieren modificar el flujo de trabajo, los checklists, los reportes. Vamos a ver, entonces todo lo que vimos a continuación, ustedes lo van a poder administrar. No dependen específicamente de ISOTools para hacer modificaciones, ¿no? Y de esta manera, ya para la gestión de los hallazgos, cada una de las etapas tendrá información mínima que se ha ido complementando, ¿no? De esta manera, cada colaborador sabe qué información tiene que ir registrando. Nosotros definiremos campos obligatorios y opcionales. Lo que se observa en color verde es lo que ya se ha ejecutado. Y lo que se encuentra en color plomo es lo que está pendiente, ¿no? En este caso, la ejecución de un plan de acción. Esta es la manera como en ISOTOOL vamos a ir gestionando la información y toda la data va a quedar centralizada. A los colaboradores les llegarán notificaciones y las notificaciones siempre llegan bajo una plantilla de correo que ustedes las pueden administrar, ¿no? Tienen el usuario Fernando López, tiene una tarea, la descripción de la misma. Entonces, este mensaje le llega al usuario, puede ver la información previa de la tarea y cuando él quiere ejecutar, le da clic al botón. Entonces, de esta manera lo lleva específicamente a esa tarea que necesito ejecutar en el momento, ¿no? Entonces, todos estos temas de comunicación ya la plataforma lo controla y nos ayuda en esta operatividad. Todo lo que hemos visto es la parte operativa, el levantamiento de información, la gestión de información, la generación de los reportes automáticos y el seguimiento, ¿no? Que es una plataforma proactiva que nos ayude con el seguimiento de la información. Antes de pasar a la parte de análisis, mostrarles por aquí el módulo de reportes. Porque ya con la gestión de actividades que lo tengamos controlada, planificada y que el sistema nos ayude, luego vamos a querer pasar a analizar la información. Además de los dos reportes iniciales que les había contado, desde el módulo de reports siempre también van a poder crear nuevos reportes y modificar los reportes que se hayan generado. Y nos va a dar dos opciones. El hecho de poder ejecutar, le damos clic a este botón, ejecutamos el reporte. En el formato que necesitemos, podemos descargarlo en formato Word, Excel, PPT, PDF, un HTML. Seleccionamos PDF. Y entonces en este reporte habremos creado la estructura, ¿no? De repente algunas tablas, algunos gráficos, lo que vayamos necesitando. Además de poder ejecutarlo, en este caso lo ejecutaría, lo puedo visualizar, lo adjunto a mi correo electrónico. Es una acción que también es factible. Pero lo que también puede darse es que necesitamos que el reporte tenga que autoenviarse. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Le damos clic a programación, vamos a darle clic a nueva programación, vamos a darle un nombre, demo inspecciones y la fecha de hoy, ¿sí? Vamos a darle ese nombre a esta secuencia. Esta lógica va a aplicar desde el día de hoy hasta, imaginemos, el 31 de diciembre de este año. El asunto del correo, la que vemos aquí. El cuerpo del mensaje, me gustaría que lleve bajo este cuerpo de mensaje, adjunto reporte de seguimiento quincenal de inspecciones, por ejemplo, ¿no? Saludos y nuestra plantilla de correo, ¿no? Y por aquí, ¿con qué periodicidad? Hablábamos que iba a ser quincenal. Entonces colocamos aquí, cada 15 días me gustaría que este reporte se autogenere. ¿A quiénes debe llegar? A personas con nombre y apellido, a áreas, grupos de la organización. Puede llegar, por ejemplo, necesitamos que lleguen a todos los participantes de estas áreas. Nos gustaría que llegue de repente al gerente de operaciones, a los cargos técnicos de operaciones, a correos también, por ejemplo, correos externos, le damos clic en aceptar y listo. Este reporte que hemos configurado se va a autoenviar por correo electrónico y va a ser enviado en este espacio de tiempo desde el día de hoy hasta finales de año y cada 15 días, ¿no? A esos destinatarios. Y luego también, ya para el análisis de la información, es interesante la solución de BI. ¿Cómo nos va a ayudar aquí la plataforma? Y es que desde ISOTools, voy a ingresar nuevamente al módulo, desde ISOTools podemos crear cuadros de mando. Si ustedes de igual manera tienen Power BI, ClickView, ClickSense, Tableau, entre otros, la data que hayan generado en ISOTools la pueden llevar a su propio BI. Y lo que hacemos en esta herramienta, vamos a darle clic a otras opciones también, por aquí. Es trasladar todas las variables que hayamos utilizado
para el análisis de la información, ¿no? Entonces, para conocer alguna de las opciones gráficas, vamos a darle clic a algunos cuadros bien. Entonces, no, el sistema nos va a dar dos opciones. Mediante una descarga manual o mediante una integración, pueden llevarse su data hacia su propio BI. Y en el caso de utilizar la herramienta ISOTools, junto con ustedes vamos a definir estos cuadros de mando, ¿no? Las opciones gráficas, las variables que necesiten. Entonces, lo que hacemos aquí es todas las variables, caso fecha, área, sedes, tipo de hallazgo, tipo de checklist, toda esa información la van a poder tener plasmada en estos cuadros de mando. Y aquí vemos opciones gráficas, ¿no? Como vemos por aquí. Y lo interesante de estas herramientas es que podemos hacer filtros y hacer una consulta de un escenario específico. De repente queremos analizar estos dos tipos de inspecciones. Las seleccionamos y ya como conocen la dinámica del BI, automáticamente las gráficas se actualizan, ¿no? Y es en base a la data que previamente hemos gestionado. Aquí nos aparecen los criterios, preguntas que se han incumplido. De repente, además de tenerlo por checklist, queremos analizarlo de repente por unidad de negocio. Entonces seleccionamos las unidades de negocio y nuevamente las gráficas se vuelven a actualizar. Entonces, lo interesante del BI, a diferencia del reporte que nos genera la plataforma, es que el reporte es un archivo plano que nos da una foto de nuestra gestión a día de hoy, pero con el BI podemos hacer consultas ya más diversas, ¿no? Por colaborador, por responsables, y que podamos tener esa visibilidad de cómo va la gestión a partir de la consulta que necesitamos realizar. Entonces, un poco para que se lleven la idea, por aquí vemos otro tipo de gráficas, otras opciones más que nos brinda la plataforma. Y finalmente va a depender de lo que necesitamos visualizar y cómo. De igual manera, ¿no? Le damos un clic a la variable que necesitamos analizar y vemos cómo va el desempeño de la gestión, ¿no? Y en el caso de esta variable, vemos otras opciones gráficas. Como se observarán, las gráficas y opciones que podemos consultar va a depender todo de la data que previamente hayamos gestionado. Esto es parte de lo que me gustaría que conozcan de la solución de inspecciones